Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Nocturna. Hoy vamos a conversar sobre un tema que vendría siendo, digamos, una continuación de lo que hablamos en la edición anterior. En la edición anterior analizamos candidato por candidato. Hoy estaremos poniendo la lupa sobre el tema de los partidos y las alianzas, los partidos y los movimientos, en qué se parecen, cuál es su futuro, de dónde vienen y a dónde van, sobre todo después de la fecha que marca el parteaguas del 2 de junio. Está con nosotros José Jaime Ruiz, también José Daniel Borrego y, por supuesto, Eloy Garza González. Muchas gracias, Susana Valdelevi. Bien, caballeros, pues si se dan cuenta, el tema que obliga ahora es hacer a una semana exactamente la celebración de las elecciones, el tema de los partidos, las alianzas, porque hay alianzas que son fusiones que parecen como agua y aceite, porque hay unas que puedan ser más compatibles, porque unos optaron por ir solos en esta contienda. Y me gustaría mucho que empezaras tú, José Jaime, si te parece. Fusiones que son confusiones. Exacto. Mira, en esto de los movimientos pleamar o marea rosa, hay algo importante a una semana que yo quiero considerar en principio, que es el día D. ¿Quién está preparado realmente para el día D? Por ejemplo, en Masa y Poder, Elías Canetti decía sobre tomar esto por el cielo por asalto, ¿no? Dice, a la masa desnuda todo le parece la Bastilla. Cuando se toma la Bastilla empieza realmente la Revolución Francesa. Entonces una cosa es que el ciudadano salga a decir que la democracia contra el autoritarismo y el despotismo y de todo, pero otra cosa es la realidad de las elecciones y del día D. Y yo aquí traigo uno de los datos, dice, de los preliminares del Instituto Nacional Electoral. Morena se perfila como el partido con mayor número de representantes en casillas para las elecciones del próximo 2 de junio. Hasta la tarde del pasado 24 de mayo, y aún pendiente de revisión por las juntas distritales, Morena contaba con representantes en el 98.17% de las más de 170,000 casillas programadas. En segundo lugar se encuentra el Partido Verde Ecologista con el 46.10%, seguido por el PRI con el 40.97% y el PAN con el 39.13%. En el ejercicio, más allá de cualquier marea o de lo que va a significar el zócalo de Claudia Sheinbaum, en la tarea de la albañilería y de la ingeniería electoral ya está dominando en este momento Morena. Porque ya no puedes ir sobre el protocolo y decir, nos faltaron 40%. Entonces, si Morena tiene el 98%, casi el 100%, lleva un avance en términos programáticos en contra de las alianzas confusas o no confusas de los otros partidos políticos. ¿Y qué interpretación le das a esa Le doy situación? interpretación de que ellos sí hacen la tarea, de que hay una estructura, de que durante el sexenio estuvieron trabajando muy abajo en cuanto a todo terreno y que enfrente tuvieron más que una estructura territorial, declaraciones, mercadotecnia, algo que Beatriz Paredes criticó en su momento, al decir, prefirieron la mercadotecnia que a la política, ¿no? Esa es la interpretación que doy en principio. José Daniel, ¿cuál es tu opinión? Mira, aquí hace falta que la gente entienda que los cambios de poder y transiciones partidistas no se dan, o sea, no se va a dar en el 2024, se vino dando por los pasados 3 años. El PRI no pierde el poder en el 2000, lo pierde en el 97 con el cambio en el Congreso que gana el PAN, ¿no? Entonces ahí ya es la antesala a la derrota. Peña Nieto no gana en 2012. Los gobernadores priistas empiezan a ganar desde 2010 en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Pues bueno, Morena tiene la mayor parte de los estados gobernados, lo que significa la mayor cantidad de nóminas, presupuesto, influencia con los empresarios para pasar charol. Todas las normalidades de la política, hombre. O sea, el gafet de ser estado sí te da mucho poder de administrar y gobernar. Morena tiene la mayoría. Ahora, hay otra cosa. Quien tenga los 2 estados con mayor padrón electoral, pues si es quien va a ganar la presidencia, que es Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. Son de Morena. Entonces, eso creo yo que si alguien tiene asegurada su supervivencia,
Morena tiene la pluri y la supervivencia partidista, o sea, ellos van a entrar como quieran, ¿no? El pleito está en que sí está habiendo un cambio muy interesante porque los monstruos de la política, que era el PRI y PAN, que se peleaban uno contra otro, ahora ya están en la supervivencia total. Vamos a unirnos porque viene aquel que se llama MC y nos está quitando todo. Mira lo que pasó, por ejemplo, Jalisco. En Jalisco era un estado panista. ¿Nuevo León? Nuevo León. Era un estado panista. Luego gana un perfil atípico del PRI que fue Aristóteles Sandoval, joven, todo esto. Pierde Aristóteles y llega MC. O sea, lo que eran las bases. Bueno, no perdió Aristóteles. No. Bueno, perdón, cuando él sale, pues. Perdió el ahora rector Sí, de la Universidad de Guadalajara. Sí, es lo que iba a decir. Entonces, esa es la realidad. No va a haber declinaciones porque se están peleando la supervivencia de los partidos. Igual que aquí, por ejemplo, en Monterrey, en los partidos locales, si ellos declinan a favor de alguien es desaparecer para los próximos 3 años. Hay una pelea por la supervivencia. Yo veo a MC que gradualmente permea en más sectores. PRI y PAN se están atrincherando. Y aquí quiero cerrar con esto. Cuando estaba en la facultad fui a uno de los congresos más interesantes que he visto. Se llamaba El Municipio, la célula administrativa de la Federación. O sea, los cambios se dan desde nivel municipal y se van extendiendo. Es la raíz del federalismo. Esa es la raíz del federalismo. ¿Qué vemos, por ejemplo, en Nuevo León y otros estados? Que va cambiando ese tema desde los municipios. Y yo creo que vamos a acabar en unos años, no sé si en 3 años o en 6, con un bipartidismo... MC Morena. MC Morena. Yo creo que vamos para allá. Un bimovimiento. Pero, Eloy. Comparto también las dos opiniones y añado 3 indicadores y una lección. El primer indicador de cómo vamos en una elección es que tengas cubiertos tus representantes de casilla, como bien lo dijo José Jaime Ruiz. Si no tienes cómo completar tu representación en cada una de las casillas donde tienes candidatos, menos vas a poder convocar o llevar o acarrear, porque algunos acarrean votantes en favor de tu proyecto. Esa es la primera. Y es un indicador que en los hechos es verdad que casi reúnen el 100%, como bien lo dijo otra vez José Jaime, en el caso de Morena. En el caso del PRI solamente alcanzaban el 38% hasta hace algunos días. Segundo indicador, y esto hay para muchas moralejas que en un momento más lo platicaremos. Segundo indicador, hay un alcalde, no diré el nombre, se postuló otra vez como candidato y le dije, oye, ¿cómo vas a hacerle el día de la elección para evaluar si vas a ganar, si vas a repetir en el cargo o no? Y él me responde, es que yo no necesito los prox poll, yo no necesito las encuestas de salida, me basta con tener 10 resultados electorales en ciertos puntos determinantes de mi municipio para saber a las 6:30 de la tarde si voy ganando o voy a perder esta elección. Parece algo simple, pero tiene más complejidad de lo que parece, y es un sentido común que habla de un hombre experimentado, o en este caso de una mujer experimentada dentro de la candidatura. Y ahora va la lección. Yo creo que este proceso del 2024 nos enseñó algunas lecciones, pero la principal, no sirven de nada las alianzas. No sirven de nada más para restarte votos. La unión no hace la fuerza, al menos no en el caso de algunas alianzas. Creo que es inviable y no volverán a juntarse el PRI y el PAN. Le restaron tanto al PRI como al PAN y juntos, aún unidos, no alcanzaron a cubrir a sus representantes de casilla. ¿Por qué? Porque una elección, con esto termino, una elección es como montar una empresa en un par de meses y desmontarla inmediatamente. Entonces, no solamente lo hacen los candidatos, la señora que pone su changarrito de tacos es una pequeña empresaria que monta una empresa y la desmonta diariamente. Y para eso también tiene su ciencia de logística. Bueno, esa señora tiene más mi reconocimiento y mi admiración como empresaria que muchos partidos políticos ya en vías de extinción, que no supieron armar su logística para poder sacar de perdido el mínimo de representación
como partidos. Bueno, Tengo que preguntarles algo rápido antes de ir al corte, y esto nada más con el fin de ayudar a definir un poco, por eso les pido una respuesta muy, breve, lo más sintetizada que lo puedan hacer. ¿Cuál, en su opinión, es la diferencia fundamental, por definición, entre un partido político y un movimiento político? José Jaime. De eso habíamos hablado ya Sí. con antelación. Una cosa es el ejercicio de representación electoral y otra cosa es el ejercicio de representación social. Es decir, podemos poner el caso del feminismo, ahí es un movimiento social, creo que es el más importante ahorita que sucede en el mundo, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con un partido político o con las alianzas. Muy bien. Movimiento, partido político. voy a seguir con lo que decías. El tema, fíjate, el feminismo es muy interesante porque sí es un grupo de presión que es presente en la sociedad. El tema es que si tú lo ves como una estructura, no tiene una verticalidad, no hay un líder en ningún lado. Esos son los partidos políticos. Sí, no, es a lo que iba. Algunos. No, sí, pero más bien son como... Alito. Alito en especial. Y Pequeñas Marco Cortés. guerrillas digitales ideológicas que en cada país, lugar, convocan a sus seguidores y Exacto. se organizan, ¿no? El tema de los partidos es que, fíjate lo que pasa con este tema del movimiento del feminismo y los partidos. ¿Qué ha pasado? El feminismo sale con una estructura ideológica en contra de ciertas cosas clave. ¿Y qué hacen los partidos? Pues vean, vamos a secuestrar un poquito de eso, lo metemos acá como nuestro discurso. Así como se pudo haber secuestrado la Marea Rosa. Sí, pero bueno, el tema es que aquí es lo interesante, y con eso cierro. Hay movimientos que sí quieren ser secuestrados o convertirse en un partido o en, digamos, elementos que participen en la vida pública, y otros que se rehúsan. Mira, para un concepto de la diferencia entre movimiento y partido, ya lo mencionó José Jaime, lean Masa y Poder de Elías Canetti. Elías Canetti tiene un concepto bastante interesante que lo ilustra de la siguiente manera. Dice, generalmente los seres humanos no nos estamos acostumbrados al contacto. A la cercanía. A la cercanía. Dice, eso se disuelve, se evapora totalmente en un estadio o en un movimiento social. Ajá. En un movimiento social tú puedes tener contacto, puedes rozar un hombro con hombro, mano con mano, de ahí la Y hasta célebre ese expresión, celebrable, ¿no? mano con mano, y además lo estás celebrando de manera Exacto. colectiva. Ese es un movimiento. Si lo institucionalizas, se vuelve partido, dice Elías Canetti. Muy bien. Vamos a una pausa breve, pero regresamos con un segundo bloque en donde vamos a analizar otros asuntos. El discurso de algunos de estos partidos y movimientos. Fue un discurso de odio. Se estaban buscando erradicar unos a otros. ¿Cuál era realmente el trasfondo del discurso? En la nocturna, a una semana de que se celebren las elecciones más grandes o más numerosas en la historia reciente del país, o quizá en toda la historia, ustedes me corregirán en un momentito. El discurso, ¿qué estamos escuchando en el discurso? ¿Qué hemos escuchado en el discurso? Hay una propuesta de erradicar, por ejemplo, Movimiento Ciudadano quisiera erradicar, desaparecer, usen el término que quieran, desarticular ya para siempre al PRIAN. El PRIAN se ha postulado para ser los que saquen del poder a Morena. ¿Cuál es el trasfondo del discurso y en dónde ven ustedes el discurso más articulado? Empezamos contigo, José Daniel. Mira, me da risa lo que dices porque siempre me parece chistoso cuando los analistas o comentólogos dicen, es que tal persona se quiere quedar con todo. Pues claro. Con todas las canicas. Obviamente poder. que te quieres quedar con todo, ya que Spoil system se llama. ya que la realidad,
ya que los demás partidos... Y cuando van con las perdiendo otras dicen, cosas. es que es necesario los contrapesos. Claro. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Como es elección de Estado. O sea, siempre va a haber ese estira y afloja. El que va perdiendo quiere repartir, el que Ahora, gana. claro, ahora hay cosas interesantes, por ejemplo, lo de la Marea Rosa que estábamos comentando ahorita, que es un movimiento que nace como, bueno, es como un hijo perdido de Frena de Gilberto Lozano, que Gilberto... Yo difiero en eso. ¿eh? Mira, Ahí te lo dices, sí, ¿qué es que opinas? Gilberto Lozano siempre tú lo escuchas y hace sentido y luego saca algo que nada que ver y se desploma, ¿no? Y es como el guasón de la política nacional. ¿Qué tienes contra el Guasón? No, nada, pero a lo que Contra voy es que Gilberto. se Para acaba... alusiones personales. Ojo, se acaba Frena en ese megaplantón en el Zócalo, que lo que quería hacer era abanderar... No fue megaplantón. Ah, bueno, el plantón. El de las casas de, El de las casas de campaña. Las campañas vacías, hoteles llenos. Esas. Y que, Entonces, y que el señor se iba al hotel a dormir. ¿no? querían tener un movimiento anti-AMLO, se fractura, después sale la Marea Rosa, que no sale como movimiento anti-AMLO, sino como un movimiento Pro-democracia. supuestamente en defensa de la democracia, que oye, mira qué casualidad, tú y yo tenemos los mismos intereses, ¿no? Y ya ahí se dio una danza correspondida. Voy a mencionar también el tema de Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto era un joven que él nace con una bandera antipartidos, independiente, pero cada una de las veces que lo intenta fracasa. Entonces se da cuenta, y lo escuché en una entrevista hace poco, que dice, bueno, es que también es injusto que si por mí vota tanta cantidad, yo no tenga representación en los congresos locales, de regidores, etcétera. Entonces se une con Morena, ¿no? Que aquí ya es un tema de la supervivencia del movimiento de Pedro Kumamoto independiente. Tenían creo que un partido local ahí en Jalisco, y buscar Morena, sacarle la ventaja a Movimiento Ciudadano, agarrando lo que pueda que esté contra MC. O sea, en todos los escenarios estamos hablando de supervivencia pura y dura. Ajá. No hay más. Eloy, Te contesto con una pregunta, y que además la digo con sinceridad, como hablan todos los políticos en el mundo. ¿Realmente es condenable que la derecha trate de organizarse, de Para formar nada. movimientos, de tratar de llenar el la derecha zócalo? está en su derecho. La derecha está en su pleno derecho, Aunque pretendan lo chueco. aunque les resulte chueco. O sea, el problema es que en la política, lamentablemente, no te define la estrategia, sino el resultado de tu estrategia. Y el resultado de la estrategia, evidentemente, ha sido un fracaso estrepitoso. Entonces, ¿de qué lo voy a acusar a la derecha? No de tratar de organizarse ni de llenar el zócalo. Pueden hacerlo 1000 veces, 1.000.000 de veces. Hubiera yo sugerido, si me permitieran opinar la derecha, pues la derecha es muy cerrada y no te dejan opinar. No tiene ideas, tiene intereses. Tiene intereses, exactamente. Decía Octavio Paz. Y a mí el interés mío y de ustedes, pues son las ideas. Ese es el problema. Tanto que voy a citar a otro autor, ahorita voy a querer citar autores, se llama Deleuze y Guattari, los famosos autores del Antiedipo, y el Antiedipo son los primeros que hablan de un término que funciona mucho para responder a estas interrogantes, se llama el aceleracionismo. Cuando las épocas están feneciendo, y en el caso de este priismo o prianismo que está feneciendo, lo ideal es que se aceleren las cosas, que se radicalicen. Los extremos sirven para pulverizar un escenario que ya está totalmente decrépito. Oigan, Entonces, hay partidos que tienen más vidas que un gato, ¿eh? O más posibilidades de supervivencia el PRI, que una cucaracha. el PRI sin duda. Eloy, ¿tú crees que la desaparición del PRI sea parte de un proceso histórico inevitable? No sé si inevitable porque O sea, ¿crees que se pueda refundar el PRI? no hay determinismos en la historia toma vericuetos que nadie lo esperaba, incluso hablábamos de cisnes negros, bueno, ya vimos hace un par de días cómo hay cisnes negros Claro. donde menos uno la espera. En este caso fue un accidente muy lamentable. ¿Va a cambiar esto las Eso lo vamos fichas a en ver en el un mes? momentito. Eso lo veremos en un En momento. el siguiente bloque. ¿Le cedes la palabra a José Jaime? ¿O No, ¿Ya concluiste? No, pero No, bueno, ni modo. por un No la afán cedo, de, la concedo. por un afán de, como diría la derecha, le concedo por unos Bueno, minutos la concede, a ver. palabra. Sí. Aquí lo que difiero es en
en la procreación de la marea, ¿no? Cierto. Porque no fue un movimiento que nace de problemas específicos, domésticos o en la calle, que tiene que ver, por ejemplo, con los feminicidios, ¿no? Es un movimiento que está diseñado, perfectamente diseñado, inclusive en las minutas de Acción Nacional se da, a las que tuvo acceso el periódico El País, donde sus dirigentes dicen, nosotros vamos a organizar todo esto. Entonces no es un movimiento espontáneo, no es un movimiento natural, etcétera. Es un movimiento diseñado con el objetivo de llegar a este momento del domingo pasado para decir, somos los ciudadanos que estamos apoyando a una candidata ciudadana que tampoco es ciudadana, ¿no? Entonces el engaño es muy simple y mucha gente todavía se lo cree. Cree que participar en la Marea Rosa o participar en este supuesto movimiento ciudadano, que es un movimiento partidista que se desnudó como un movimiento del PRIAN, que se desnudó como un movimiento de la derecha con Claudio X González, creen todavía que están en un ejercicio democrático en contra del despotismo de la 4T y Andrés Manuel López Obrador. Entonces hablan, el próximo domingo es o democracia o dictadura o autoritarismo. Exacto. Cuando es una contradicción Sí, pero el país está discursiva. polarizado y ambos lados han sacado provecho de esa polarización. Pero yo no sé si esté polarizado, vuelvo O sea, ¿tú no crees? a matizar esto. Una cosa Que es ser así lo polarizado percibe la y otra gente. cosa es crispación. Ok. ¿Por qué? Porque si tienes un polo, el polo norte, tienes un polo sur que son tan fuertes los dos. Aquí no hay un polo fuerte que sea de la derecha. No existe. Existe un polo muy fuerte, o existe un movimiento muy fuerte desde la izquierda, desde la cuarta transformación, desde las estructuras territoriales, desde los gobernadores, desde un ejercicio de poder. De lo que se trata finalmente, y un poco para ir con el hoy, yo lo precisaría como el cambio del régimen. Es el cambio de régimen entre el sistema político tradicional, muy bien manejado en su tiempo por don Daniel Cosío Villegas, y esto se refleja precisamente en el fin de la partidocracia. Oye, qué romántico eres, PRIAN. compadre. Sí, hay Muy mucha gente- romántico, hay- muy soy- romántico. Soy tan romántico como que una marea rosa puede tumbar a la 4T. Está muy romántica su visión. A ver, Bueno, pues ¿cuál es la tuya? vamos Mira, a todos deconstruirla. Deconstrúyela. A ver, todos tenemos intereses, tanto la señora... Mira, evidentemente en la cúpula de todo movimiento social, sea o partido de izquierda, de derecha, todo, siempre está lo mismo, ¿no? Son grupos que aspiran a controlar, tener el poder, controlar nóminas, dar contratos, ¿Dónde está lo echarse algo a la romántico? bolsa. Pues que tú piensas que los de aquel lado de la marea rosa tienen causas emanadas de la ignorancia o que se creen intelectuales y no lo son, Yo no he dicho mientras ni- que las ninguna de causas las del dos pueblo cosas. son legítimas. Las causas del pueblo también son muy cochinas, hombre, a veces. ¿Cuál Yo no confío en causa el es pueblo. cochina del pueblo? ¿Cuál causa es Ándale. cochina? Deme 5 causas cochinas. No, Hombre, con una tres. tengo, con una tengo. A Con ver. una no causa cochina, sino que piensan que por votar por una opción que se dice ser las que va a llevar la revolución de las masas al poder y va a hacer todo bueno, por favor, ya lo quiso hacer el PAN en el 2000. ¿No se acuerdan de los buenos gobiernos? No cochina, pero la moralidad turbia. No, todos son- Sincretizar la política con la religión, por ejemplo. Comparando muy anarquista hoy. Sí, claro, a mí de repente me brota el Y para un sistema. autoritario, ser anarquista Pero mira, es una contradicción Milei en también esencia. se dice anarquista, ¿eh? ¿Eh? Milei también se dijo anarquista. Ahora- No, anarcocapitalista. El Bueno, país ya estaba anarcocapitalista. dividido. Lo único que pasó en este sexenio fue que le pusieron nombre y etiqueta a esas divisiones preexistentes ancestrales. Hay una división de una diferencia de 30 millones de votos. Ok. Pero tú ibas a hablar. Que son un poco más. No, ya se acabaron. Que son- ¿eh? ¿Ya fueron las elecciones el domingo? No, esos 30 millones de votos ya no existen, son otros ya. Espérame, pero tú Pero ibas a para hablar. menos de o para los más. extranjeros. Es que no No, entendí. olvídalo. No, pero no entendí tu concepto. Yo tampoco. Es que dijo 30 millones de votos, ¿no? En el 18, sí. Sí, Ah, ok. esos 30 millones ya cambiaron. López Obrador pasó de ser votado por clase media, gente de nivel académico alto, medio y todo, a esos gran parte los perdió, pero ¿a quién se ganó? A los más pobres porque empezó a meter programas sociales. Pueden ser esos 30 millones, pero ya están Bueno, conformados ¿son o no diferentes. son? No, O sea, pueden ser, pero no son. no lo son. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar. Y el siguiente tema No se los entiendo. propongo desde ahorita, salvo que ustedes tengan otro que prefieran
usar su tiempo para exponer, pero sería en el momento en que se diluyeran los partidos que a lo mejor están viendo ya el final de una era, ¿hacia dónde migrarían los partidarios? Porque se pueden acá los partidos, pero no los partidarios. ¿Cuál sería el partido receptor de la diáspora política? Buena que vendría pregunta. después? Pero regresamos Muy bien, después de esta pausa. Volvemos en un momento. Bien, continuamos con la nocturna. Estábamos hablando de que muy probablemente estamos viendo el fin de una era y probablemente, ojalá, el comienzo de otra, al menos en el aspecto político y en muchos conceptos de cómo opera, si es que opera la política. Y una de las preguntas que teníamos que hacerles a nuestros comentaristas es: vamos a suponer que es el fin de ciertas estructuras o partidos políticos. Se acaban los partidos, pero no se acaban los partidarios. ¿Hacia dónde tendrían que migrar los partidarios de los partidos que desaparezcan? ¿Cuál sería también el partido que estaría dispuesto a adoptarlos, a recibirlos? Esto tendríamos que hablar como de una especie de diáspora política. ¿Qué piensas, Eloy? Que la diáspora ya se dio. De hecho, no es antes, no es después, sino antes, cuando sucede la mayor parte de esta diáspora. Y ahora lo que quedan son los rescoldos de esos fuegos. Pero te voy a responder lateralmente. Generalmente la política utiliza mucha terminología de guerra bélica. Sí. Cuartos de guerra, estrategias, tácticas. Exterminio. Es la extensión de la guerra por otros medios. Es la ampliación, medios. como decía Clausewitz. Bueno, no, como lo corrigió Foucault. Y como lo corrigió además Foucault, que habla de micropoder. Fíjate, ahí está un dato muy interesante. Foucault dice: no hay los grandes bloques de poder, hay micros poderes. Y en esos micros poderes dan pie para que te acomodes. Todas los resultados electorales siempre dejan huérfanos, como en la guerra. Como en la guerra. ¿Quiénes son los huérfanos? Los políticos que se quedaron sin la candidatura para empezar, y ahora muy probablemente muchos se van a quedar hasta sin partido. Sí. ¿Hacia dónde van a migrar? Ojalá tomaran un modo honesto de vida y se fueran ahí a trabajar y pongan una changarro al lado de la señora a quien yo admiro tanto, que es taquera. Pero en realidad, como traen ya el ADN de la política, que significa no sé hacer otra cosa, seguramente van a buscar otro refugio. Y el problema es que no hagamos de los partidos sobrevivientes, que no van a ser ni la mitad de los que ahorita están en disputa, no van a tener espacio para tanto. Hay otra gran intelectual que se llamaba Celia Cruz, que decía: no hay cama para tanta gente. Entonces, no hay partido para tanto huérfano. Oye, Eloy, pero el hecho de que no ganen posiciones políticas es equivalente a que perdieran su registro o no, porque el registro tiene que ver con el número de votos que reciban, no necesariamente las posiciones que ganen. ¿O sí? Pues depende del cargo que hayan asumido. O sea, pueden perderlas todas y no desaparecer. Sí se puede. Sí se puede. Pero desde luego que se te va a reducir el núcleo y va a quedar una... Sí, nadie quiere estar con los perdedores. Nadie va a querer estar con los perdedores. Y además hay quienes, eso hay que decirlo abiertamente, también hay quienes se les paga para que participen en una contienda electoral, entonces ya se dan por bien servidos después de esta elección, no les interesa más que echarse un dinerito a la bolsa. La compra del voto. Y la compra del voto, exactamente, porque también eso hay que ponerlo sobre la mesa. Cuando vas perdido es cuando compras el voto, y es lo que está pasando como fenómeno para el próximo domingo. Sí, claro. Ahora, todavía no se acaban. El próximo miércoles se termina el proceso electoral. Podemos todavía ver un par de sorpresas. Vamos a estar en elecciones en diciembre. José Jaime, a ver, ¿qué? ¿Por qué tú? Ahorita dices. ¿Por qué tú? A ver. No, que lo diga de una vez. Bueno, a ver, queremos oír por qué No, a dices ver, eso. porque hay varios indicios. ¿De qué? En los pasados Se va a judicializar, trienios y hombre. Se va a sexenios, judicializar. No en el, todo. en el área, No todo. en el área metropolitana hemos tenido Sí. por lo menos Aquí sí, ¿eh? dos de los municipios más grandes y competitivos que ha sido Guadalupe y Monterrey se han judicializado, los dos, va a pasar. No se judicializó también hasta la diputada federal de Aldo Fassi contra la Larrazábal, ¿no te acuerdas? Sí. Que el voto por voto, y la Larrazábal le ganó como por 100 votos, no me acuerdo cuántos. No, y Adrián. Y la de Adrián con Felipe de Jesús. Adrián con Felipe de Dos Jesús. veces. Sí, sí, No, ha la primera, sucedido. la segunda, Hoy, pero- por cierto, los hijos de Felipe de Jesús renuncian al PAN y se van a
Movimiento Morena. Ciudadano, sí. AMC. Sí, sí. Órale. Bueno, Felipe se había ido a Morena, ¿no? Felipe se había ido a Morena y los hijos a MC. Extraño. El asunto aquí, subrepticiamente estamos hablando casi de, no solamente de la derrota, sino de las exequias del PRIAN, ¿no? En algún sentido. En primer lugar, ya no van a poder ir en alianza. En segundo lugar, no sabemos, bueno, el PRD no creo que tenga partido después del 2 de junio, cómo se van a recomponer los liderazgos. Pero lo que me parece importante es el ascenso, como lo mencionábamos antes, la emergencia de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, después de todas estas groserías, vituperios, insultos e ignominia que le hicieron a Jorge Álvarez Maínez y a los mismos miembros de Movimiento Ciudadano de parte del PRIAN, con una guerra totalmente sucia, con discursos de odio. Y en unas cuantas semanas. Y en días, en días con esto de lo que sucedió en San Pedro. Ahorita vamos Y le hicieron lo que el viento a Juárez, Dice Jorge lo que el viento a Maínez. Jorge Álvarez Maínez posteó. Sí. Con esta gente nunca, a ningún lado, por ningún motivo. Han hecho la campaña más ruin que recuerde desde 2006, mostrando su verdadero rostro, deseando incluso mi muerte. No les importa el dolor ajeno, los han consumido el odio y el rencor. Que les aproveche su guerra sucia. Y estoy de acuerdo con él hoy. Esto catapulta más a Jorge Álvarez Maínez que a Xóchitl Gálvez, que sigue haciendo lucro con la muerte de un niño en Tabasco. Eso es muy importante verlo y no lo podemos eludir. Tú bien decías cuando nos poníamos a pensar en los temas, decías, es ineludible el hablar de lo que sucedió, bueno, sí, perdón, Josania, de lo que sucedió en el municipio de San Pedro, pero para fines de entender este tipo de cosas, ¿ustedes en su opinión creen que se capitalizó políticamente o no? ¿Creen que fue tanto en las víctimas como los contrarios? Y habría que preguntarnos también hasta dónde la ciudadanía puede... Porque también hubo mucha especulación, ahorita les hizo lo que el viento a Juárez, no, el viento hizo bastante, pero el asunto es ¿cómo evalúas? Eso es una expresión políticamente. Es una expresión que tiene 100 años. Yo nunca supe por qué Juárez no se despeinaba o por qué. No, tiene su anécdota de dónde surge la frase, sí. Bueno, pero dime, ¿qué opinas? ¿Qué lectura le das a lo que ocurrió después del miércoles pasado en San Pedro? En San Pedro, mira, primero no debemos de dejar de lado dar las condolencias, la sensibilidad social y humana. Sí. O sea, por sobre todas las cosas. A las víctimas, a los deudores de las víctimas, a los familiares. Yo creo que sí estamos todos de acuerdo, aquí no hay disputa. Hay que darle nuestras condolencias y decir que estamos con nosotros y eso nos une como pueblo, aunque se escuche el término trillado, pero sí realmente hay una homogenización en los momentos de la desgracia, a excepción de algunos sopilotes que están capitalizando estos accidentes y lucrando políticamente con nombres y apellidos. Yo lo entiendo, Borrego, sí, y tu gesto lo dice todo, y tampoco está uno para chuparse el dedo. ¿Sí? Me queda muy claro de que estos no gavilanes, sino sopilotes iban a aprovechar, y lo hicieron mal, otra vez. El problema de la estrategia es cuando esa estrategia es fallida. Y cuando se trata de hacer lucro sobre términos tan sensibles, es muy delicado. Mejor déjate a un lado. Si no tienes la sensibilidad para acercarte con esa gente que está sufriendo un momento de gravísimo dolor, hazte a un lado, hombre. Al menos por estrategia, si no hay sensibilidad en tu corazón y plan en tu cabeza. Y el político, lo primero que se le pide, o al menos lo que debería de aparentar, ni siquiera se llega a eso, es a que tenga empatía social, a que tenga empatía ante los casos de
de accidentes de esta naturaleza. Pero tú crees, José Daniel, que el caso, aunque no haya sido esa la intención, vamos a darle el beneficio de pensar que fue meramente un trágico accidente. ¿Crees que hubo quienes sacaron ventaja de que eso sirviera como una cortina de Mira, humo? bueno, primero ahorita, nada más para cerrar el ciclo de lo que estamos diciendo de los partidos y que tiene que ver con esto, ahorita me iluminé ahorita con escuchándolos, rodeándome de gente inteligente. Entonces, algo que distingue... Como buen Mesías. Lo que distingue a un imperio no es que tenga territorio, no es que tenga... La barba no es de Oquis. Es que tenga un heredero. Tiene que haber heredero, ¿no? El Movimiento Ciudadano tiene herederos, ¿sí? Gane o pierda Maínez, hay gente en la línea. En Morena también, en el PRIAN no. Les va a pasar como con el imperio de Alejandro Magno. No, puede pasar. Ahora, respecto a este tema del accidente. Bueno, hay mucho a ver, hijo de tigre pintito. a ver, yo creo que nadie en su sano juicio quisiera que sucediera algo así, de entrada, en donde fuera. Si sucedió en un tema político, en un tema en cierre de campaña, también es lamentable. El problema aquí es que estamos... Mira, cuando alguien dice, a ver, no hay que politizar el tema, ya está politizado, desde que lo estás diciendo. Entonces es un hombre. evento político. O sea, sí, bueno, más todavía. Y aquí es donde se vuelve, a mi gusto, muy complicado. Por ejemplo, y lo hablábamos antes de entrar al aire. Sí, es pantanoso. Es pantanoso porque lo primero que sucede cuando se reporta el accidente es, el Estado entra, sale el gobernador Samuel García y dice, vamos a responder a las familias, vamos a tener que hacernos pues, cargo de este tema. Ahora, creo yo, creo que estamos de acuerdo, que un gobierno estatal, el que sea, lo primero que tiene que hacer es eso. Claro. Responder ante Atender. las... Ahí está. claro. Ese es el meollo. No es lo mismo buscar culpables que buscar responsables. Totalmente. Ahora, el tema del lucro. El tema del lucro hay dos tipos. Yo veo uno más feo que otro, ¿eh? El lucro de decir, Cochino. es que, ¿cómo? A mí me sorprende, porque Cochino. he visto comentarios de ese tipo, incluso de personas que se creen ilustradas. ¿Qué es? Que dicen, ¿por qué el Estado va a ayudarlos a ellos si fue en un evento de un partido político? Que el partido, espérame, compadre, o sea... Sí lo leí. O sea, a ver, Sí. ¿cómo es posible Porque que... eran nuevo Y leoneses. lo quisieron hacer tendencia. ¿Por qué le van a ayudar si fue en un estadio Claro. de fútbol? Oye, que ayuden ahí los que es- están organizando. es lamentable. ¿Cómo? Ahora, ridículo, lamentablemente, por estar en una campaña electoral, todo se va a percibir como lucro o se va a percibir mal. Mira, por ejemplo, fueron a visitar al hospital Maínez, Mariana y el gobernador, ¿no? Inmediatamente sale una opinión, es que están lucrando. A ver, vamos a pensar que no iban. No dan la cara, güey. insensibles. Qué insensibilidad. O sea, a ver, evidentemente estamos en un terreno pantanoso donde hagas lo que hagas, te va a llover. A ver. Pero sí hay funciones de un gobernante Exacto, que claro, se porque cumplieron, fue lo primero se que se cumplieron hizo, los protocolos y sobre esos protocolos hubo gente que estuvo lucrando cuando lo que se hace es es el cumplir con su deber. gobernador. Es el Sí, gobernador. Dos, claro. Todos eran neoleoneses. inmediatamente el presidente habló con el gobernador, qué está pasando. ¿Qué es lo que cómo se les hace en ayudamos, qué todos los hacemos. protocolos? Es el protocolo Aquí y en más Estados allá de Unidos y cualquier en cosa. cualquier país occidental. Pero además tenemos que tener el otro protocolo, el protocolo de la sensibilidad, es decir, de la empatía. En la humanidad. Se murieron personas, por favor. Otras quedaron que las muy hienas hagan lesionadas. lo que quieran, aullar o como se le diga al Claro, sonido de las claro, hienas, claro. pero eso no debe de lucrarse ni política ni electoralmente. Y si fuera un familiar de ellos, tanto un fallecido como también un lesionado, serían los primeros Claro. en ir a gritonear y exigir Pero- ayuda Pero, e a ver, indemnización. los O sea, que hacen esto, realmente. con lo que dije del post de Maínez, son los que van perdiendo, son los que necesitan reflectores, inclusive negativos, se den o no se den cuenta. Y ahí está su doble derrota, su derrota electoral y su derrota moral. Ok, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el cuarto y último bloque de esta emisión de La Nocturna, una semana exactamente previo a las elecciones del 2 de junio. Y creemos que vale la pena analizar si hemos aprendido algo de la guerra sucia, cómo ellos analizan esa práctica o esa mala práctica durante este periodo electoral en particular. Vamos
ciudadanos, a los electores realmente, no sé si nos gusta o no nos gusta. Y me refiero a la guerra sucia. Despierta mucho morbo, enciende las pasiones y la injundia, pero por otro lado puede tener un efecto contraproducente en el sentido de que dos candidatos en plena guerra sucia mutuamente se destruyan y entonces ninguno de los dos quedara como opción. El tema de la guerra sucia es importante analizarlo y vamos a empezar contigo, José Jaime, si te parece, adelante. Sí, yo quiero empezar con una cita. Las mentiras, la intimidación y las amenazas también han sido protegidas legalmente. La libertad de expresión se ha convertido en un arma de la derecha, respaldada por el Tribunal Supremo para argumentar que, con pocas excepciones, deben tolerarse las mentiras, los discursos de odio y las ficciones de odio. Esto lo escribió Sadie Husband, una gran poeta norteamericana. Y escritora feminista. Y escritora feminista. A partir de ahí, a mí me disgusta la guerra sucia, porque en todos los sentidos es una guerra que va mucho más del sentido político en términos de que vamos a discutir con argumentos, no con shitstorms. Lo voy a decir en español, pero mejor no. Tormenta de basura, para decirlo. O de otra cosa. Con elegancia. Shit. Entonces, esto significa que decae ideológicamente la argumentación con tal de que con la construcción de mentiras, el go negative que dice Jorge Castañeda y demás, no importa que mientas, como dice Al-Arraqui. Es decir, ahí el ejercicio político se disminuye porque no hay argumento, solamente hay propaganda negra que no hace al elector elegir, sino que lo hace meterse en un fanatismo que no hace prosperar a la sociedad del diálogo. Muy bien, estaba pensando, ¿te gusta el término de precipitación coprosa? Coprosa, Caray. cóprica, Cóprica. no sé, luego lo inventamos En fin, un buen fue adjetivo. algo elegante para decir la misma cosa, pero... La misma basura. Sí. Mira, debo decir que yo me confieso un pervertido político. A mí me encanta la guerra sucia, me entretengo. ¿Solo político? No, sí, es donde se encuentra la mayor parte, porque, a ver... Ya me iba a retirar. Yo también, Cuando, sí. cuando yo veo una nota... Es la menos divertida de las perversiones. Cuando veo una nota que intenta dañar la integridad de alguien, ridiculizarlo, inventarle cualquier cosa, a mí me da risa porque de repente sí se les pasa la mano y hacen algo totalmente ridículo. Y eso en realidad habla más, José Jaime, del elector que de nada más. Si a mí me dicen, oye, es que vieron a Eloy... No me digas. Pero no voy a decir en público porque va a ser cierto. lo que yo es le el inventaría a problema. Eloy. Pero no, mira, si no hay discurso, no hay lector. No, a ver, sí, O sea, claro, si no hay guerra sucia, por no. eso, Claro. pero la guerra sucia forja el temple del elector, a ver qué tan inteligente es. Yo creo que estimula la inteligencia social ver cómo... A ver, por ejemplo, falta una semana para que acabe la elección. Lo natural, el proceso electoral, ¿no? Lo natural sería que salieran campaña, sí. un montón de páginas y un montón de notas y un montón de periodicazos, porque es lo natural. Vamos a ver quién se pone más creativo, Sí. porque esto es una industria. Vamos a ver quién tiene los equipos de campaña y asesores más perversos, y yo los voy a tener que reconocer. Bueno, pero la perversión está en otro lado. Debo decir algo. y Ni con esto en cierro, Movimiento con esto Ciudadano cierro. ni en Morena. Con esto Voy a cierro. terminar, a ver. Anda ahí una guerra sucia pegándole a mi amigo Waldo Fernández, le mando un saludo, que debo decir está muy chistosa. O sea, decía la nota que... Chistosa, A él no, no a mí le me dio dio risa, risa, a mí me dio negativo risa. no es. Yo creo que es terriblemente serio y no nada chistoso que No, acusen a un por favor. político de eso Ya. y sobre No, no, todo no. con actas. Es decir, rebajar la política, eso lo vuelvo a repetir, no estamos ante un cómic, estamos ante la elección Diviértete, por Y eso que en No, Nuevo no, no, León a ver, es no, de los estoy pocos mintiendo. estados Mira, que quedan... Hay que divertirse, Sí, pero puedes no parar, déjame poner un claro. ejemplo. Nada más déjame A te lo ver. pongo de Waldo para que Sí. no piense mal que estoy feliz de que le haya pasado. Waldo, Un no saludo a pienses Waldo. mal, No, por compadre. favor, del... Pero No, se está no, riendo no, y le se parece rió- chiste. se rió Me de dio tu risa. caso. A ver, claro que me dio risa porque fíjate cómo me di cuenta. Me manda un amigo Un borrego de No, sopilante. espérate. Me manda un Soltó amigo, un borrego. me manda un amigo una nota de eso y dice,
Waldo Fernández entra a bar gay y lo acusan de esto. Y la nota tenía música y era una canción de Gloria Trevi. O sea, como imposible no reírme. Yo mismo le mandé un mensaje a Waldo y dije, compadre, pues aclara esto. Le dije, y la verdad es algo que se pasaron de lanza porque está muy chistoso y morboso. La primera... ¿Vale la pena responder en las guerras sucias? Más duro es lo que hace, por ejemplo, el PRIAN con la coacción física en contra de sus adversarios aquí mismo en Nuevo León. Fíjate, te voy a platicar nada más una historia muy rápida. La principal guerra sucia más estudiada en toda la historia se hizo en contra de Julio César. Le hicieron una serie de senadores romanos. Terminó con la muerte de Julio César. ¿Se quedaron ellos con el poder? No se quedaron en la escalinata del Senado. No se quedaron ellos con el poder. Se quedó un tipo que se llama Marco Aurelio. Y Marco Aurelio, según Shakespeare, en la obra Julio César, deja que la guerra sucia se despliegue. Él está solamente en plan de contemplación zen, de observador zen, lo estoy diciendo anacrónicamente, a la distancia. Deja que la multitud prácticamente linche a los que operaron la guerra sucia. Le dan el cetro a él se queda como el sucesor del César, y soterradamente, sin que nadie lo oiga, más que los que estamos de espectadores ahí viendo la obra de teatro de Shakespeare, dice entre susurros: maldad, estás de pie, toma el rumbo que tú quieras. Wow. Esa es la guerra sucia. Pero luego los vemos porque son datos Esa es la literarios, guerra ¿no? Sí. Sí, ¿no? Como el poema de Cavafis que dice: hazle caso a Artemidoro con lo que te va a dar el mensaje antes de que llegues a la escalinata, ¿no? Durante un proceso electoral no tiene consecuencias políticas la calumnia y la difamación. Ni siquiera en Nuevo León, donde No, sí tiene consecuencias. Todavía se paga con cárcel. Pregúntale a Borrego y pregúntame a mí. Sí, A mí me han demandado. ¿Y qué te pasó? Pues no te pasó nada. Porque me defendí, porque le tuve que meterle a un despacho, y tú también. Yo también. Si no, hubiéramos tenido que pagar ahí una multa injustamente, porque... Yo sí la pagué. Yo no, porque yo soy abogado. Sí, ahorita Bueno, pero ¿por qué entonces en una contienda política se vale no algo que está tipificado como una situación que amerita cárcel? ¿Por qué se permite y se... Porque hay que cambiar las leyes de la difamación en Nuevo León, y eso es uno de los principios que yo he estado exigiendo a todos los partidos políticos y a todos los candidatos. No se vale que se esté utilizando la justicia como una afán de politización para acabar con un enemigo. Y la Tú has libertad, mencionado siempre y la libertad una de cosa, expresión como libertinaje. Sí. Fuiste el primero en manejar aquí en México, no nada más en Nuevo León, un término gringo que se llama el laissez-faire. Sí, laissez-faire es otra cosa, que también se aplicó mucho aquí en México en el neoliberalismo. Pero lawfare, ¿qué significa? Utilizar la ley, utilizar los tribunales, utilizar la fiscalía para amedrentar a los opositores y a los enemigos. Y cuando tú judicializas la política, terminas politizando la justicia. Y eso no se vale. ¿Sucede? No se vale. Claro que no se vale. Vamos a regresar. Pero entonces, ¿qué sucede después de las elecciones con todas las acusaciones atroces lo que pasó en hacen? Perú, lo que le hicieron a Evo, lo que le hicieron a Lula, a Dilma? A ver, yo lo digo con todas las... No, perdóname, pero se lo aplicaron también aquí a Samuel y yo no estoy de acuerdo con que se lo aplicaran al gobernador. Pero a ver, Lula es un corruptazo, está embarrado en el mismo problema. Al margen de eso, tienen el derecho de defenderse. Cualquiera que pueda decir eso es corruptazo. Eso no es un argumento. Ese no es un argumento, sí. ¿Por qué? Porque llegó por un voto masivo, llegó democráticamente, y el lawfare significa precisamente, con el asunto judicial, quitar el bono democrático, quitar inclusive la democracia. Tú no puedes decir: yo me arrogo ser la democracia, 12 magistrados, en contra de 30 o 32 millones de personas. Ahí ya no somos democráticos. Puedes tú calificarlos o descalificarlos como corruptos o lo que tú quieras, pero una cosa es la voluntad popular. Atentaron contra tu libertad de expresión y la mía, nada más por estar dando opiniones. Pero no, el tema. Mira, tienes que demostrar que lo que estás diciendo tiene fundamento. Claro, es que, Susana, mira, aquí hay varias cosas. Mira, hay varias cosas. Hiciste una pregunta importante, dice, ¿por qué se permite que en un proceso electoral se pueda hacer guerra sucia y se puedan recurrir a la calumnia y inventar la cosas sin consecuencias? Bueno, el problema es que
no tanto no es que no haya consecuencias, sino que los tiempos de los procesos para los que pueda haber una resolución, a lo mejor a tu favor. Te pongo un ejemplo. 3 días antes de la elección, yo acuso a un candidato de haberme besado a la fuerza, ¿no? Y le invento una hora, como estamos hablando de, no, es que tal candidato me besó a la fuerza, 3 de la tarde. Qué recurrente. Tres con el de- tema. Revelaciones veremos hoy. Oye, 3 de la tarde, yo fui al Gran Pastor y fui al baño y la verdad no tenía jabón líquido en ese momento, me volteé y me besaron. No me des detalles. Bueno, porque los detalles, como estabas diciendo tú, Como decía García Márquez. dan credibilidad, Explicación ¿no? no pedida. Entonces, vamos a pensar que te denuncian el miércoles. La elección es el domingo. Sí. Hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Mira, va a suceder, y va a suceder Mira, eso. de lo que lo están Claro. acusando, mejor no voto por él. Claro. Y el lunes se aclara y puede ser. Y ya no pasa nada. No, y pasa como nada. bien Era dice, puro mira, pleito, dijiste, claro. tocaste el tema toral de esta mesa, y es las redes sociales, soy consecuente con tu idea, las redes sociales van más allá para poder calumniarte, aún y pase el miércoles próximo, aún y sea justo el mero día de la elección. Porque está perfectamente perseguido el que calumnia con nombre propio o el que hace una acusación en nombre propio. Pero se usa Pero seudónimos, está en una sí. obscuridad bastante aberrante Sí. la calumnia anónima. Se ¿Qué es lo usa. que está pasando hasta donde entiendo con... Y es muy dañina Guay? también. Pero también lo peor es la calumnia, inclusive en un debate presidencial. Es decir, yo te calumnio y no pasa nada. Cuando le dice Xóchitl a Claudia, narcocandidata, ¿y de dónde? Ya el INE ya lo Ya- hizo. ya le paró el alto. Sí, pero después de 2 meses A golpe de- dado. Claro. A Pero golpe de dado. un libro, ¿de cuál libro? El de Anabel Hernández. Sí. ¿Y cuál es la evidencia ahí? No, pues ninguna. Ah, pero ya lo leíste. No, no lo leí. Entonces, es lo que sucede con lo que maneja Siri, inclusive Lo traía la con calumnia de post-its. ficción, ¿no? Sí. Yo también, La mentira de ficción. también ve el otro punto de vista. Claro. ¿Qué pasa cuando tú estás diciendo una verdad y te responden diciendo que eres un calumniador? Porque ese es un Que también ha problema sucedido. también, Que es calumnia. que también ha sucedido. Y que eso a su vez es una calumnia. Y que a su vez es una calumnia que yo diga una verdad. Y que te digan que eres un y que me calumniador. digan que soy un Pero ya nos calumniador. tenemos Y que ya no es una posverdad. Y que ya no es una Oigan, posverdad. ya, bueno, buenas exactamente. noches, que la pasen ustedes muy bien. Solo les quiero decir que el próximo domingo, después del proceso electoral, después de que cierre la jornada, muy seguramente estos caballeros van a estar aquí para echarle un vistazo así a bote pronto y en caliente todavía a lo que sea ese día, el 2 de junio de 2024. No entren al baño con Prepárese. Y por favor, así es. Regresamos el próximo domingo, no se lo vaya a perder. La nocturna estará para usted. Gracias.